Ahora de infecciones quirúrgicas y eso de tratamiento. Entonces primero vamos a clasificar las las heridas, que no son más que pérdida de la continuidad de la piel, ya sean por diferentes causas, ¿no? Ahora, lo que más nos interesa de las heridas son el grado de contaminación de las heridas y su clasificación. Estas se van a clasificar en heridas limpias, limpias contaminadas y sucias, ¿no es cierto? Las heridas limpias son las heridas quirúrgicas no infectadas en las que no se encuentra inflamación previa al acto quirúrgico o en la que no se penetra a cavidades como por ejemplo el tracto respiratorio, el sistema digestivo o genitales o urinarios, ¿no? Estas heridas limpias generalmente se cierran con cierres de primera intención y si es necesario se pueden usar sistemas de drenaje cerrados, ¿eh? Pese a que las heridas previa a su preparación y la técnica quirúrgica adecuada tienen una posibilidad de infección. Las heridas limpias tienen una probabilidad de infección de hasta un 2%, ¿sí? En cuanto a las heridas limpias contaminadas, van a ser las heridas quirúrgicas en la cual van a tener una previa preparación del campo quirúrgico, pero en este acto quirúrgico se va a entrar ya sean vías respiratorias, aparato digestivo o el sistema genitourinario, ¿no? Va a tener un grado de contaminación, pero esta contaminación va a ser controlada, ¿sí? Por ejemplo, se va a ver en cirugías que comprometen el tracto biliar, por ejemplo, las colecistectomías, las exploraciones de vía biliar, las apendicectomías que están en etapa 1, ¿sí? Etapa 1 o flegmonosa, ¿no? O congestiva. Cirugías que van a comprometer el aparato genital femenino, las orofaringes, y estas van a tener una frecuencia de infección de hasta un 5 a 10%. En cuanto a las heridas contaminadas, van a ser estas heridas abiertas, generalmente recientes, ya pueden ser accidentales o durante el procedimiento quirúrgico. Y estas también se van a ver en procedimientos quirúrgicos como una falla de la técnica quirúrgica estéril, ¿sí? También se van a ver, por ejemplo, en masaje cardíaco abierto o derrame abundante de líquido intestinal, ¿sí? Por ejemplo, en una debridación, digamos, de una... se entra a quirófano por una obstrucción intestinal alta por bridas y adherencias. Lo que se piensa hacer es una cirugía con una herida limpia contaminada, ¿sí? Pero al momento de realizar la liberación de las adherencias, el tejido se desserosa o hay una filtración del contenido intestinal, entonces esa herida se convierte en una herida contaminada, ¿no es cierto? Entonces este tipo de heridas son aquellas que van a tener un inúcleo bacteriano, pero que esta va a ser controlada, ¿sí? Antes que se produzca la infección. Y este tipo de heridas van a tener una probabilidad de infección de hasta un 20%. Y las heridas sucias son aquellas heridas traumáticas, ya sean accidentales o por una técnica quirúrgica adecuada que posterior a la técnica quirúrgica o al procedimiento quirúrgico se haya causado infección. Va a tener tejido desvitalizado o aquellas heridas que tienen una infección clínica de víscera perforada. Esta definición sugiere que los organismos causales de la infección postoperatoria estaban presentes en el campo operatorio antes de la cirugía, ¿sí?
y tiene, o son heridas ya infectadas o tienen una alta probabilidad de infección, mayor al 20%. Ya, entonces, como un resumen, tenemos que las técnicas quirúrgicas limpias solo van a afectar a estructuras cutáneas y tejidos blandos, como el tejido cutáneo o músculos. Las técnicas limpias contaminadas van aparte de comprometer los tejidos blandos, también van a comprometer a vísceras huecas, como el aparato respiratorio, las vías biliares, cirugías urológicas, ¿sí? Estas, ¿qué otra característica va a tener? Que son cirugías programadas, ¿sí? No son cirugías, por ejemplo, como en una apendicitis aguda, que hay un proceso inflamatorio ya anterior al acto quirúrgico, ¿sí? Esa es la diferencia entre las técnicas limpias contaminadas y las contaminadas. Y en las contaminadas se va a ver una introducción de un inúcleo considerable de bacterias en la cavidad corporal, normalmente estéril, pero durante un tiempo demasiado corto como para que la infección se establezca durante el acto quirúrgico. Ejemplo, traumas abdominales penetrantes, enterotomías durante las adhesiolisis, lo que les comentaba hace un ratito, por obstrucciones mecánicas intestinales, y los procedimientos sucios son aquellas que se van a llevar a cabo para controlar una infección ya establecida. Por ejemplo, en resecciones del colon por una diverticulitis perforada, o también en una apendicitis que ya está en el grado 4 perforado, ¿no? con el traspaso de contenido intestinal a la cavidad peritoneal. Entonces, estas infecciones del sitio quirúrgico van a depender de tres cosas. Uno, de la naturaleza del acto quirúrgico, de la técnica quirúrgica que se tenga. La localización de la incisión no va a ser igual un procedimiento quirúrgico de vías respiratorias que uno intestinal, ¿no es cierto? Una resección colónica o un absceso perianal. Entonces, dependiendo a la técnica, a la localización de la incisión, también va a haber la probabilidad de la infección en el sitio quirúrgico. Y también de la penetración en una cavidad corporal o víscera hueca, ¿sí? La mayoría de las infecciones del sitio quirúrgico tienen origen en la misma flora bacteriana del paciente, ¿sí? Entonces, lo más frecuente es ver que hay infecciones por cocos gram positivos, como el Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus y especies de enterococos, ¿sí? Y en las incisiones infrainguinales, aquellas técnicas quirúrgicas que van a comprender la región inguinal y por debajo de esta, los bacilos gram negativos, como la Escherichia coli y la Klebsiella, son las causantes de la mayor parte de las infecciones del sitio quirúrgico. Y cuando la cirugía se lleva a cabo en la orofaringe o el aparato gastrointestinal inferior, las más frecuentes son los las bacterias anaerobias, ¿sí? Las causantes de la infección del sitio quirúrgico. Entonces, ¿qué otras cosas hay que considerar? Los factores como factores de riesgo para la infección del sitio quirúrgico. Van a haber factores propios del paciente, factores ambientales y los factores ligados al tratamiento, ¿sí? Entre los factores propios del paciente son, por ejemplo, que tengan patologías abdominales como una ascitis, inflamación crónica, tratamiento con corticoides crónico, ¿no? La obesidad, la diabetes, los extremos de la edad, tanto en niños como personas de la tercera edad, pacientes con hipercolesterolemia, hipoxemia, enfermedad vascular periférica, anemias posoperatorias, radiaciones, etc., ¿no? Y en los factores ambientales están los medicamentos, porque si hay contaminación o no, desinfección o esterilización inadecuada del campo quirúrgico,
antisepsia cutánea inadecuada y ventilación inadecuada. Y los factores ligados al tratamiento van a ser si en el postquirúrgico el paciente va a tener drenajes o no, si el procedimiento es de urgencia o una cirugía programada, si durante el acto quirúrgico ha habido hipotermia, profilaxis, si ha habido o no profilaxis antibiótica o si esta profilaxis fue inadecuada, el grado de oxigenación antes, durante y después del posoperatorio. La hospitalización preoperatoria prolongada también es un factor de riesgo para la infección del sitio quirúrgico, y un tiempo prolongado del acto quirúrgico, generalmente mayor a 2 horas. Entonces, aquellas cirugías que van a durar o se van a complicar y van a durar más de 2 horas tienen un mayor porcentaje de infección del sitio quirúrgico. Entonces, esto ya hemos mencionado. Entonces, estas infecciones del sitio quirúrgico tienen algunos requisitos para que se consideren infecciones del acto quirúrgico en sí. Entonces, estas infecciones tienen que darse dentro de los 30 días posteriores al acto quirúrgico, o en caso de que se haya usado prótesis dentro del primer año, ¿sí? Y tienen que ser dentro del área quirúrgica donde se ha hecho el procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, la infección del sitio quirúrgico es la segunda causa, hablando de su epidemiología, es la segunda causa de infección nosocomial más frecuente reportada en los hospitales. Los pacientes con cirugías limpias extraabdominales tienen una posibilidad de infección de entre 2 al 5%. Hemos dicho que es menor al 2%, ¿no? Pero hay la posibilidad. Y la mayor probabilidad de morir es de un 60% cuando el paciente, posterior al acto quirúrgico, ha entrado a una unidad de cuidados intensivos por complicaciones quirúrgicas. Y el aumento de días promedio de internación aumenta significativamente los costos y las probabilidades de una infección del sitio quirúrgico. Entonces, estas infecciones del sitio quirúrgico se van a clasificar dependiendo al tejido que va a comprometer la infección, ¿sí? Estas se van a clasificar en superficiales, profundas y de órgano-espacio. Las infecciones del sitio quirúrgico superficiales van a comprometer solo la piel y el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Y las incisiones o las infecciones del sitio quirúrgico profundas van a comprometer, aparte del piel y tejido celular subcutáneo, va a comprometer el músculo y las fascias musculares, ¿sí? Y las infecciones de órganos o espacios van a comprometer ya órganos de la cavidad abdominal, ya sean en el sitio quirúrgico o en diferentes regiones, ¿sí? En cambio, las infecciones del sitio quirúrgico superficiales y profundas generalmente se van a dar en el área donde se ha hecho el procedimiento quirúrgico. Entonces, las infecciones del sitio quirúrgico superficiales, como ya habíamos mencionado, estas van a ocurrir 30 días antes del procedimiento posteriores al procedimiento quirúrgico, o un año antes si es que se ha implantado alguna prótesis. Por ejemplo, en las hernias, en las hernioplastías, se usan unas mallas protésicas, ¿no es cierto? Si hay una infección en el sitio quirúrgico dentro de los 12 meses posteriores a la infección, al procedimiento quirúrgico, esta se va a considerar como infección del sitio quirúrgico. Si es posterior a este tiempo, lo más probable es que sea secundario a otras causas, ¿sí?
Entonces, ¿qué características va a tener? Va a presentar drenaje purulento con sin confirmación de laboratorio. Se van a aislar microorganismos a partir de cultivos obtenidos asépticamente a partir de los fluidos o tejidos de la incisión superficial. Y tiene que haber uno de los signos de infección, ya sea dolor, tumefacción, rubor y presencia de colección, ¿sí? Y el diagnóstico lo va a realizar ya sea el cirujano o el médico tratante. Y como ya habíamos mencionado, las infecciones del sitio quirúrgico profundas van a ocurrir. Como ya hemos mencionado el tiempo que va a ocurrir, estas igual van a tener drenajes purulentos en la incisión que van a comprometer las fascias musculares y el músculo, ¿sí? Estas van a tener complicaciones como la dehiscencia de las fascias, que facilita generalmente, bueno, cuando hay una infección del sitio quirúrgico a nivel de las fascias, ¿qué se hace? Generalmente se hace una dehiscencia de la saponeurosis para que se pueda drenar esa colección purulenta o se pueda hacer curaciones a nivel muscular, ¿sí? Pero se hace de manera controlada. Y hay otro tipo de dehiscencia de las fascias que va a ser como consecuencia de la infección del sitio quirúrgico. En ese caso, generalmente produce evisceración y hay que hacer un tratamiento con abdomen contenido, tratamiento con aspiración y drenaje y otras cosas. Entonces, en las infecciones del sitio quirúrgico profundas, lo que hay que hacer es identificar el acceso, hacer una toma de muestra cultivo para poder y posterior drenaje del sitio de infección, ¿sí? Bien, como habíamos mencionado, y en las infecciones de órgano-espacio, este drenaje purulento se tiene que hacer, puede estar localizado en el sitio quirúrgico de la cirugía. Si ha sido una apendicectomía, va a ser en la fosiliaca derecha. Si ha sido una diverticulitis perforada, va a ser en otra región. Pero les decía que este tipo de infecciones no solamente va a estar en el sitio quirúrgico, sino se puede dar en cualquier cuadrante del abdomen, ¿sí? Y se considera una infección postquirúrgica. En cuanto a la microbiología, lo más frecuente es encontrar aerobios gram positivos, que generalmente son comensales aerobios de la piel, como el Staphylococcus aureus, y el Staphylococcus epidermidis y el Streptococcus pyogenes. En heridas circundantes a la región perianal o pélvica, lo más frecuente se va a encontrar microorganismos entéricos como el Enterococcus fecalis o el Enterococcus faecium, ¿sí? Otro tipo de microorganismos frecuentes en las heridas quirúrgicas son los anaerobios gram positivos, entre estas la más frecuente la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, la Serratia y el Enterobacter. Y las bacterias anaerobias, el más frecuente y el más temido, bueno, no es tan frecuente, pero sí es muy peligroso y de difícil tratamiento, es el Clostridium difficile. Entonces ya habíamos mencionado los factores de riesgo en la anterior diapositiva, ¿no? Este es otro cuadro que nos habla, que lo clasifica de diferente manera, en clase 1, 2 y 3, que es la misma, la limpia, contaminada, contaminada y sucia, y nos da un porcentaje de infección de cada tipo de herida, y nos da un ejemplo
de qué tipos de cirugías se consideran como limpios. Por ejemplo, las reparaciones de hernias programadas que no son estranguladas ni tienen perforación ni nada, se consideran como limpias. Las colecistectomías, las cirugías electivas del tubo digestivo que no comprometen el colon, se van a considerar como limpias contaminadas. Y esto lo he puesto porque generalmente siempre preguntan qué tipos de cirugía van a ser consideradas como limpias o limpias contaminadas, ¿no? Entonces, y las contaminadas van a ser los traumas abdominales penetrantes y lesiones grandes de tejidos, ¿no? Y como ya mencioné, las sucias son aquellas cirugías no programadas que tienen perforación y el paso de contenido intestinal hacia la cavidad abdominal. También ya les había hablado, si en caso de que haya una inserción de prótesis e implantes o colocación de catéteres, las infecciones del sitio quirúrgico se van a considerar dentro del año posterior al procedimiento quirúrgico, y generalmente estas son más propensas a la infección, ¿sí? Y otro factor para que haya una infección del sitio quirúrgico es la duración mayor a 2 horas del acto quirúrgico y las comorbilidades asociadas del paciente, ¿no? Por ejemplo, que tenga patologías de base como la diabetes, inmunodeficiencias, o que estén catalogados con un ASA 3 para adelante, ¿sí? ¿Qué es el ASA 3? No es más que un sistema de calificación del paciente para poder predecir el grado de riesgo quirúrgico que tiene este paciente, ¿cierto? Entonces, el ASA 1 va a ser pacientes normalmente sanos, el ASA 2 pacientes con una enfermedad sistémica controlada, el ASA 3 pacientes con una enfermedad de base que no tiene un control adecuado, pero que no es incapacitante para el paciente. El ASA 4 es un paciente con enfermedades de base que ya ha producido incapacidad al paciente, que generalmente no está controlado. Y el ASA 5, pacientes generalmente moribundos que no se espera la sobrevida de 24 horas posterior a la cirugía. Entonces, otro factor importante para la presencia de las infecciones del sitio quirúrgico es la cantidad del inóculo bacteriano, que si esta va a ser mayor va a ser la probabilidad de infección del sitio quirúrgico. Entonces, las probabilidades de infección del sitio quirúrgico se va a valorar por el sistema CENIC. Si es una cirugía abdominal, se le va a dar un punto. Si las cirugías son mayores a 2 horas, otro punto. Y si la cirugía es sucia o contaminada, otro punto. Y si en el posoperatorio tiene 2 o 3 diagnósticos más que cuando de cuando ha entrado al prequirúrgico, por ejemplo, ha entrado con una apendicitis y ha salido con una apendicitis aguda perforada, peritonitis, sepsis, entonces se le agrega otro punto más. Y según al puntaje que tenga, si es 0, la probabilidad de infección es del 1%. Si el puntaje es A1, la probabilidad de infección es del 3%, si es 2, el 9%, si es 3, el 17%, y si es 4, el 27%. ¿Alguien sabe qué es la profilaxis antibiótica? ¿Y cuál es la diferencia con la antibioticoterapia? Es un tratamiento que puede evitar ciertas infecciones.
tratamiento para evitar ciertas infecciones. ¿Y qué características tiene? ¿Cómo se debería hacer una antibioprofilaxis? Para que sea efectiva o para que no sea un tratamiento, ¿no? ¿O cómo se hace? Una hora, unas horas antes de la sí, como 24 horas. ¿Y qué más? ¿Se continúa con ese tratamiento o se deja de dar ese antibiótico? Después, nada más. Entonces, se puede definir, como habían mencionado ustedes, por la administración de antibióticos a pacientes sin evidencia de infección con el objetivo de reducir complicaciones infecciosas o prevenir la infección, como han dicho sus compañeros. Una vez iniciado el tratamiento profiláctico, generalmente se hace 2 horas antes del procedimiento quirúrgico que se va a realizar o hasta 30 minutos antes, ¿sí? Los estudios han comprobado que si se hace 30 minutos antes es más beneficioso para el paciente. Y una vez que se ha terminado la cirugía, si la cirugía va a durar más de 2 horas, entonces se da una dosis más del antibiótico, ¿sí? Generalmente se hace con cefalosporinas de primera generación o de tercera generación. Si has dado cefotaxima, digamos, 2 horas antes de hacer una colecistectomía y por razones de técnica, no sé, distorsión anatómica o complicaciones durante el transquirúrgico, la cirugía ha durado más de 2 horas, entonces lo que se recomienda es dar otra dosis del antibiótico iniciado y posterior a eso no se debe dar más. Si continúan con el tratamiento en horario, ya no es antibioprofilaxis, sino es antibiótico terapia. ¿Sí? Entonces, ¿con qué propósito se realiza la antibiótico-profilaxis? Reducir las infecciones del sitio quirúrgico, utilizar antibióticos que hayan demostrado efectividad ya sea el procedimiento quirúrgico que se vaya a realizar, ya sea cardíacas o digestivas, minimizar el efecto antibiótico en la flora del paciente y sus mecanismos de defensa, porque no solamente el antibiótico va a atacar a los patógenos, sino también a las bacterias propias a los comensales del propio organismo, ¿no? Otro propósito es minimizar los efectos adversos del propio antibiótico y reducir la duración y el costo de cuidados del paciente. ¿Qué características tienen que tener estos antibióticos? Que tienen que ser de baja toxicidad, tienen que tener una vida media moderadamente larga, mayor a 2 horas, y una buena distribución tisular, ¿sí? Un costo razonable, quiere decir barato, y que no altera la flora saprófica del paciente. Entonces debe ser eficaz frente a los Staphylococcus aureus, a los bacilos gram negativos, a las bacterias que generalmente más frecuentes son que causan la infección del sitio quirúrgico, ¿no? Y no debe utilizarse en la profilaxis los que tengan indicaciones específicas o los que sean esenciales en tratamientos de infecciones por microorganismos resistentes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no tienen que ser antibióticos específicos para un tratamiento de infección, o que no sean antibióticos para microorganismos que ya tengan resistencia a los antibióticos. Que en la profilaxis no se debe usar, por ejemplo, vancomicinas. Tienen que abarcar todo, porque cualquier infección que pueda haber. Los antibióticos que vas a usar como antibioprofilaxis, generalmente no, pero sí tienen que tener un buen amplio espectro, pero no a todo. Lo que sí tiene que ser efectivo
a los microorganismos más frecuentes que causan la infección, tiene que tener una dosis adecuada y segura y el menor tiempo posible para minimizar los efectos adversos, lo que les decía. Que solo se da una sola dosis y en caso de que el procedimiento quirúrgico se extienda más de 2 horas, se puede dar una dosis más. Y si durante tu acto quirúrgico se ha contaminado y la herida ya es una herida contaminada o es una herida sucia, digamos, durante una colecistectomía, que se supone que es, ¿qué tipo de herida es una colecistectomía programada? ¿Limpia? Limpia, contaminada, ¿no es cierto? Entonces, en tu prequirúrgico ya sabes que va a ser una herida limpia, contaminada y decides hacer antibioprofilaxis, nada más. Pero durante el procedimiento tú ves que hay inflamación o una fístula colecistentérica, ¿sí? El síndrome de milicigrados, sí, una fístula colecistentérica. Y durante tu acto quirúrgico vas a seccionar o vas a hacer una resección del intestino y se extravasa contenido intestinal a la cavidad peritoneal. Tú limpias todo eso, pero ya tu herida pasa de limpia contaminada a contaminada, ¿no es cierto? Entonces ahí tú ya no puedes usar un antibioprofilaxis, ya tienes que hacer un tratamiento completo, ¿no es cierto? Durante 5 a 7 días en oral. Entonces, aquí está lo que les hablaba. La infusión de la primera dosis debe empezar dentro de los 60 minutos antes de la incisión quirúrgica. Y esto está mal, en caso de utilizar vancomicina debe administrarse 2 horas antes. No en todos puedes hacer antibioprofilaxis con este tipo de medicamentos. Sí se puede usar, por ejemplo, en cirugías cardíacas, ¿sí? Tú puedes hacer un antibioprofilaxis con ese tipo de medicamentos, pero no en cirugías abdominales. La duración de la profilaxis debe ser discontinuada dentro de las primeras 24 horas después de la cirugía, aun cuando se realizan procedimientos de cirugía cardiovascular o se dejen drenajes o tubos mediastinales. Entonces hemos dicho que si se dejan drenajes o tubos, ya sean torácicos o mediastinales, hay mayor probabilidad de infección del sitio quirúrgico. Por eso es que estos drenajes se deben usar con sistemas de aspiración cerrados, estériles. No pueden estar como en una cirugía abdominal, digamos, dejas un drenaje y conectado al guante, ¿no es cierto? Acá hay algo. Eso se hace en heridas quirúrgicas, ya sean contaminadas o sucias. Si es una herida limpia, no hay necesidad de que dejes drenajes porque estás aumentando el porcentaje de riesgo de infección del paciente, ¿sí? Antes en todas las cirugías se dejaban drenaje y se veía mayor infección en el postoperatorio. Entonces, no en todos se dejan estos drenajes. Y si se van a dejar, se tienen que dejar con sistemas cerrados, ¿no? No sé si han visto ya cirugías de hernias, ya sean umbilicales, abdominales, que han usado malla. Generalmente cuando usan una malla protésica, como se hace una disección del plano preperitoneal o generalmente preperitoneal, hay un espacio donde has separado el tejido celular subcutáneo de la aponeurosis y tiende a formarse ya sean hematomas o seromas. Y para evitar ese tipo de complicaciones se dejan drenajes conectados a hemovac, generalmente. Es como un acordeoncito, ¿visto? Pero esto, si dan cuenta, es cerrado, estéril, ¿no? Y no se dejan más de 3 a 4 días, aunque hay otros que sí lo dejan más, pero hay mayor probabilidad de infección. Entonces,
¿cuáles son los beneficios de la antibioprofilaxis? Reducción de la mortalidad, reducción potencial del tiempo de hospitalización y evita el aumento de casos de colitis por Clostridium difficile. Aquí tenemos otra tablita como un resumen de los principios de la antibioprofilaxis que nos dice: 1. Administrar antibióticos de 30 a 60 minutos antes de la cirugía, prevenir preferiblemente por vía endovenosa, elegir un antibiótico con un esquema adecuado. No necesitan esquemas, ¿no es cierto? Es una sola dosis 30 minutos antes, y si el procedimiento quirúrgico se alarga, otra dosis más y listo. ¿Dónde estamos? Sí. Ahí está, el 5, de preferencia administrar solo una sola dosis, considerar 1 o 2 dosis más si la hemorragia es excesiva o la cirugía se prolonga. Generalmente las hemorragias no son predisponentes a la infección del sitio quirúrgico, pero sí su complicación, que es las anemias. Si ha sido una cirugía que ha durado mucho y ha sangrado, no por lo que ha sangrado va a infectarse la herida. Si hace una adecuada limpieza y drenaje del sitio quirúrgico, no es causa de infección del sitio quirúrgico, pero sí la anemia, ¿sí? A no ser que el sangrado esté considerado como un hematoma. Digamos, has hecho una cirugía, sales en el posoperatorio, ha habido una colección hemática en el sitio quirúrgico, eso sí es un factor de riesgo para la infección del sitio quirúrgico. La colección hemática en el lecho quirúrgico sí es un factor de riesgo, pero no la hemorragia que has lavado, has limpiado y has dejado sin colecciones hemáticas en el sitio quirúrgico, ¿no? Y se debe evitar el uso de quinolonas, vancomicinas, cefalosporinas de tercera generación y antibióticos como antibióticos profilácticos, ¿no? Esta es otra tabla de qué antibióticos usar y su grado de recomendación, que ya es lo que hemos visto, ¿no? Generalmente se usan cefalosporinas de primera o tercera generación. De esto ya hemos hablado. Listo. Eso es todo, muchachos. ¿Tienen alguna duda? Esto va a entrar al examen.